Hey, ¿qué pasa gente? Soy Mikaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo de Percy Jackson. En todas las sagas de libros y de películas y de videojuegos y de un montón de cosas, hay una tendencia bastante común que es la de añadir cosas a ese universo que están presentes en la primera entrega o en las primeras entregas en plural, pero conforme va pasando el tiempo, los creadores se dan cuenta de que algunas de ellas funcionan y otras no, así que van matizando, modificando, profundizando o a veces obviando completamente esos elementos, hasta el punto en el que intentan hacer creer al lector que nunca han existido, o incluso hacen una declaración diciendo de bueno, he cambiado de idea, esto ya no se considera canon. Percy Jackson es una de mis sagas de libros favoritas y le tengo muchísimo cariño. Sin embargo, no está exenta de esta tendencia. Rick Riordan, su escritor, hizo algo que personalmente nunca me acabó de convencer y cuanto más pienso en ello más me doy cuenta de que es uno de sus grandes errores, y es el de establecer figuras históricas como semidioses. Esto no es algo necesariamente nuevo en una historia que se basa precisamente en decir hey, los semidioses griegos siguen existiendo a día de hoy y en Norteamérica, de todos los sitios. Pero hay matices de por qué esto no acaba de funcionar. Una cosa es decir que una figura mitológica que ha sido mencionada una vez sea en realidad un semidios hijo de Hefesto, por ejemplo. No pasa nada por hacer ese pequeño matiz, sobre todo si no hay ninguna información que lo contradiga. Pero es algo muy distinto decir que Luis XIV, el Rey Sol, era un semidios, o que Barba Negra, el pirata, era un semidios. No acaba de encajar bien. Y hay varios motivos por lo que esto no acaba de cuajar en el universo escrito por Rick Riordan. Uno de ellos es también la idea de que nos presentan a los semidioses modernos como gente que está constantemente en peligro y muchos de ellos no sobreviven a la adolescencia. Y todas estas figuras históricas son gente adulta. Pero a mayores hay tres grandes problemas que son de lo que os voy a hablar ahora. El primero de estos problemas, y probablemente uno de los más famosos, es que involucrar semidioses con eventos históricos hace que dichos eventos históricos se vean de algún modo absurdos. Y la propia saga nos da un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. En el primer libro, creo que era en el primer libro, se nos explica cómo la Segunda Guerra Mundial fue esencialmente una pelea entre primos, los hijos de Zeus y de Poseidón por un lado, y los hijos de Hades por el otro, y que la guerra en sí fue tan destructiva que se decidió que estos tres dioses, Zeus, Hades y Poseidón, no deberían tener más hijos por el bien de la humanidad. Esto es extremadamente absurdo, simplifica muchísimo un conflicto tan grande y tan importante como fue la Segunda Guerra Mundial, y además tiene unas connotaciones muy raras. O sea, Zeus y Poseidón asumo que están en el bando de los aliados, de los buenos, lo que quiere decir que los de Hades están en el bando de los malos, lo cual se alimenta en esta tendencia de la que hablé en un vídeo hace poco, de que Hades es básicamente Satanás en Grecia. Pero más allá de eso, también lo simplifica en el sentido de que un conflicto no estalla porque haya 6 o 7 personas que estén peleadas hasta el punto de llevar a varios países a la guerra, a no ser que me digas que literalmente los ejércitos estaban compuestos por cientos de semidioses, que no creo que fuese el caso, no me gusta, no encaja, no funciona. Otro problema, que está ligeramente conectado con el que acabo de mencionar, es el hecho de que si en tu mundo ficticio describes a ciertas figuras históricas como semidioses, como seres sobrenaturales, estás quitando a la humanidad en sí el potencial para hacer cosas buenas, malas o simplemente impresionantes, por el motivo que sea. Por ejemplo, William Shakespeare, en el universo escrito por Rick Riordan, era muy talentoso por dos motivos. Uno, porque, según la saga grecorromana, era hijo de Apolo, el dios de la poesía, y dos, porque, según la saga nórdica, se las arregló para beber un poco de la famosa hidromiel que da locuacidad a los mortales. Esto, por un lado, está bien, es como, oh, te estamos explicando por qué William Shakespeare se volvió tan famoso,
pero también le estás quitando parte de su potencial. Estás diciendo que el único motivo por el que esta persona era tan bueno en lo que hacía era porque no era una persona exactamente, era un ser medio sobrenatural y por tanto su mérito no le pertenece a él, sino a esa chispa de magia que había en él, lo cual es un poco frustrante. Y en la dirección completamente opuesta, hay un rumor entre los fans de Percy Jackson que nunca se ha considerado canon, pero hay gente que todavía cree que sí, que dice que Hitler, Adolf Hitler, era hijo de Hades, porque Hades tiene una tendencia a aparecer como gente a la que otros tienen miedo, y en una escena una chica dice que se parecía a Adolf Hitler, pero no se parece a Adolf Hitler porque sea su pariente, se parece a Adolf Hitler en esa escena específico porque la chica que lo está viendo le tiene miedo. Y a esto es a donde voy. El rumor empezó a crecer porque se decía que, claro, si los hijos de Hades estaban en el bando de Hitler y la guerra se produjo porque los hijos de Hades estaban peleando con sus primos, entonces Hitler podría ser hijo de Hades. Y no, nunca se ha establecido que lo fuese, y de hecho Rick Riordan parece ser que confirmó que esto no era así, que él mismo negaba explícitamente que Hitler hubiese sido un semidios, por razones obvias. No he encontrado la fuente, así que si alguien sabe dónde lo dijo o sabe dónde lo dejó escrito para la posteridad, que lo ponga en los comentarios, porque me estaría encantado de encontrar la fuente. Pero vamos, eso. Una mala persona no puede tener como excusa, oh, es que era hijo de Hades y por tanto hijo de un ente maligno del inframundo que excusa sus cosas malas. No. Ni los buenos tienen una excusa para ser buenos, ni los malos tienen una excusa para ser malos. A veces la gente es como es porque sí. Y por su contexto vital. Y por último, pero no menos importante, un problema que tiene el hecho de trabajar con figuras históricas como si fuesen semidioses es que hace que te preguntes exactamente quiénes eran los padres de esta figura para atraer la atención de un dios, o quiénes eran sus descendientes para decir si esos descendientes tenían o no sangre de un dios. Pongo un ejemplo. George Washington, el presidente de Estados Unidos, según Rick Riordan, era hijo de Atenea. Pero, claro, Atenea es la diosa de la sabiduría, es la diosa de un montón de cosas positivas. Se la retrata de forma positiva, más o menos, en la saga de Rick Riordan. Así que, según esta lógica, ¿qué es lo que atrajo a Atenea para que produjese un bebé mágico con Augustin, que era el padre de George Washington y era un noble con esclavos, o Mary, la madre de George Washington, porque sí, los dioses pueden tener bebés mágicamente con cualquier persona, sea hombre o mujer, que era simplemente una ama de casa. ¿Qué vio la diosa en la sabiduría para decir, oh, sí, esta pareja específicamente, voy a bendecirles con un bebé mágico? No acaba de encajar. Y en esa dirección vamos a crear un semidios hipotético. Andrea Palladio, que es una figura histórica real, un increíble arquitecto italiano. Este hombre era extremadamente talentoso y uno podría pensar que era tan talentoso que era hijo de Apolo o de Atenea misma. Vale, según esta lógica, sería el hijo de Atenea, en cuyo caso, ¿qué vio Atenea en Pietro, el padre de Andrea, que era un simple molinero? O si lo queremos modificar, pongamos que era tan talentoso que él atrajo la atención de Atenea, es decir, que él fue el interés de Atenea, en cuyo caso, ¿por qué todos los hijos de Andrea Palladio son tan olvidados en la historia? Si, según esa lógica de este mundo creado por Rick Riordan, deberían ser semidioses. ¿Veis a dónde quiero ir a parar, verdad? Es una decisión a la hora de crear lore en ese mundo que es interesante y puede funcionar si se utiliza en pequeñas dosis de mencionar semidioses que no existan en nuestra historia real, pero que estuviesen en eventos reales. Por ejemplo, decir que, yo qué sé, Adolf Morgenstern era un hijo de Aqueronte que participó en la Segunda Guerra Mundial. O que Anna Silverfeder era una hija de Libertas que participó en la guerra civil en Estados Unidos. Yo qué sé, algo de ese rollo. Me refiero a inventarse figuras que participasen en eventos históricos y que se implique que tuvieron algún tipo de influencia en ellos, pero sin excusar eventos enteros
o figuras históricas enteras bajo la excusa de oh, sí, es que en realidad eran semidioses o eran dioses disfrazados o lo que fuese. No sé, no funciona y, en mi opinión, debería haberlo rebajado un poquito Rick Riordan cuando empezó a escribir los libros. Pero bueno, hasta aquí mi reflexión. No sé, ¿qué os parece? Dejadlo en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo, que os deis like, que os suscribáis y todo ese rollo, y nos vemos en el próximo. ¡Chao!